Los personajes Jesús, David, Abraham y Moisés son solo personificaciones de estados eternos, que individualmente encontrarás mientras te mueves hacia el despertar supremo de ser Dios mismo. En su poema Saúl, Robert Browning cuenta la historia registrada en el capítulo 16 del libro de Samuel y, de cómo David curó a Saúl de los espíritus malignos que el Señor había enviado sobre él. No veas a Saúl como un hombre, sino como la humanidad. Es el ser humano al que se refiere en el capítulo 4 del libro de Daniel, y el gran vigilante dijo, derriba el árbol, corta sus ramas, dispersa sus hojas y su fruto, pero deja el tronco. Luego, el árbol se personifica como, que sea regado con el rocío del cielo, y que se mueva con las bestias de la tierra. Quitadle la mente del hombre y dadle la mente de una bestia. Que pasen sobre él 7 tiempos hasta que sepa que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien quiere, incluso al más humilde de los hombres. Saúl personifica la mente de la bestia, pues Saúl se volvió loco, era violento y no podía recordar quién era. Luego aparece David y lo cura de su locura diciéndole sobre la venida del Mesías, diciendo: «Oh Saúl, será un rostro como mi rostro el que te reciba, un hombre como yo, a quien amarás y serás amado por siempre, una mano como esta mano abrirá las puertas de una nueva vida para ti». Mira al Cristo aquí de pie. Puedes pensar que esto es un episodio en las páginas de la historia, pero es un drama que tendrá lugar en ti. Como un ser insano que busca un Salvador externo, un día te encontrarás con David, el que nunca caminó sobre la faz de la tierra, y te salvarás a ti mismo. Todas las revelaciones tienen un modo de certeza en ellas. Cuando David se presenta ante ti, tú, que estabas insano solo un momento antes, habiendo olvidado quién eres, recordarás. Entonces, como Saúl, verás la verdadera relación entre tú y tu hijo, y la revelación sobre quién eres realmente. Entonces, tú que antes eras Saúl te convertirás en Pablo, y dirás, desde ahora no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque antes consideraba a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo hago así. Pablo estaba entrenado para creer en un pasado histórico externo de Israel. Para él, David era el rey de reyes. Pero cuando Dios reveló a su Hijo en él, Pablo afirmó que no veía a nadie como carne y sangre. ¿Qué hombre, creyendo en la historicidad de la Escritura, podría entender de qué estaba hablando Pablo, cuando él era quien anteriormente atormentaba a cualquiera que no aceptara la historicidad del Antiguo Testamento? Pero, al discutir sobre el Mesías, Pablo confesó que ya no podía creer en ningún personaje histórico del Antiguo Testamento. El Nuevo, por supuesto, aún no se había escrito. A través de la revelación, Pablo sabía quién era el Mesías y quién era el Señor. Al verse a sí mismo como el Señor, el que el mundo cree que es Jesús, Pablo sabía que lo que el mundo creía que era un rey poderoso era su único hijo engendrado que nunca fue carne y sangre. Sabía que todo el episodio tuvo lugar en el Espíritu, y dijo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no discutí con carne y sangre. Ver a Jesús, Abraham, Moisés, Jacobo o cualquier otro personaje de las Escrituras como hombres de carne y hueso y externos a ti mismo en las páginas de la historia, es ver la verdad adaptada a la debilidad de tu alma, porque hasta que ocurra la revelación, no podrás soportar la fuerza de la luz de la revelación. No hay nada más difícil que renunciar a una idea fija, especialmente en lo que respecta a la religión o la política. Naciste en un determinado grupo religioso, tu madre te enseñó lo que le enseñaron su madre. La escuela y la iglesia a la que asistes confirman las palabras de tu madre y crees que los personajes de las Escrituras vivieron en el tiempo y el espacio y dejaron un registro de su existencia física, cuando no es así en absoluto. Todas estas son revelaciones de un drama eterno que está en ti, pues tu verdadero ser es tu propia maravillosa imaginación humana. Muchas veces me han preguntado si creo que hubo una vez un hombre llamado Jesús, y siempre respondo, no. Lo creí, pero ya no creo en la historicidad de ningún personaje de las Escrituras, pues los encuentro como estados personificados. He entrado en el estado final, que es Jesús, y en ese estado se me reveló que soy Jesús y Cristo es mi Hijo.
Cristo, mi poder creativo y sabiduría, es el que fue ungido con el aceite de alegría y llamado David. Fue en el Espíritu que David llamó a Jesús, Padre. No hace esto en carne, pues si tomas los eventos cronológicamente, verás que están separados en el tiempo por 1000 años, y te digo que la historia es contemporánea. No es algo del pasado. El Señor Jesús está contigo ahora mismo en este mismo momento, porque Él es tu propio ser, tu realidad. Se nos dice que es un Padre en el capítulo 17 de Juan, como, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que les diste, para que sean uno como nosotros. La relación Padre/Hijo es una relación de acción interna. En un momento el Hijo está hablando, y al siguiente es el Padre quien habla, luego, sin previo aviso, regresa a ser el Hijo, y el hombre está confundido. El hombre piensa en un ser de carne y hueso cuando se trata de una relación interna de Padre/Hijo. Recibí una carta esta semana de una señora que está aquí esta noche. En una visión, vio a un hombre y a su hijo sentados en una mesa. En ese momento, supo que ella era el Hijo y el Padre y que eran uno. Ahora, esta misma señora tuvo otra visión en la que una amiga proclamaba a la multitud a viva voz que la señora estaba embarazada y estaba dando a luz al Hijo de Dios. Ella tiene razón, porque esta señora está dando a luz al Hijo de Dios, pues ella es Dios. Este Hijo no nacerá de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ella es el Jesús de las Escrituras, dando a luz a Dios, y como Dios es un Padre, su último regalo para ella es el mismo. Si Dios es el Padre y te da a sí mismo, te da a su Hijo para revelarlo. Así que envía el Espíritu de su Hijo a tu corazón, clamando, Padre. Y si el Hijo de Dios te llama Padre, entonces debes ser Dios. Y si Dios el Padre es el Señor Jesús y Cristo es ungido, entonces tu Hijo es David, porque Él es el que el Señor ungió, y proclamó, Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Esto causa un gran shock en aquellos que fueron criados en la fe cristiana o judía, pues no hay más historicidad en los personajes del Antiguo Testamento que en el Nuevo. Cada personaje representa un estado eterno a través del cual es en ti como persona donde se revela la naturaleza de Dios, pues un episodio bíblico no es un registro de un evento histórico, sino una revelación parabólica de la verdad. Ver a Jesús o a David como un personaje histórico es ver la verdad adaptada a la debilidad de tu alma. Debes ver lo que los personajes representan, más que a los personajes mismos. Esto es cierto para cada historia en la Escritura, pues cada episodio se desplegará dentro de ti. El título del Salmo 54 se traduce como David está escondido con nosotros en la versión King James y David está escondido entre nosotros en la versión revisada estándar, pero el título debería decir, David está escondido dentro de nosotros, porque allí es donde está, así como cada personaje en la Escritura. Cuando digo, con Black, todo lo que ves, aunque parece estar afuera, está dentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad es solo una sombra, lo digo literalmente, pues el drama de la vida se desenvuelve desde adentro. Tú, como individuo, debes pasar en tu viaje de la oscuridad a la luz. Y cuando llegues al final del viaje, te moverás al estado personificado como Dios el Padre. David está escondido dentro de nosotros. Esto nos dicen los Ifeos, de la tribu de Judá. Si lees las Escrituras correctamente, verás que el único hijo de Jacob mencionado en la genealogía de Jesús es Judá. Esto nos lleva a Saúl, a quien se le notificó que David estaba escondido dentro de él. Como un hombre insano, Saúl no podía entender. Si David está escondido dentro de mí, ¿dónde lo busco? Pero espera. David saldrá. Lo sé. En un momento en el tiempo habrá una explosión dentro de ti que liberará a David, quien está escondido en ti, porque todos somos los insanos de Daniel. Mira el mundo hoy y pregúntate si no estamos todos locos cuando nos asesinamos y nos engañamos unos a otros, cuando realmente no hay otro. La oración es que sean uno como nosotros somos uno. Eso es porque no se dan cuenta de que todos somos un solo ser. Nada puede llevarte a esta realización excepto la revelación del Hijo al Padre.
Sé que muchos de ustedes están dando a luz al Hijo de Dios. Otra dama en esta audiencia esta noche escribió diciendo que estaba durmiendo en la casa de una amiga cuando ve a un niño, desprovisto de ropa, acostado en una manta. Cuando lo recoge, escucha el timbre de la puerta. Al abrir la puerta con el niño en brazos, ve a su hija, que dice: «Madre, ponle ropa a tu bebé porque he traído a una amiga». Al entrar en la casa, la amiga acaricia al bebé en la espalda y dice: «¡Qué hermoso niño!». Regresa a la habitación y, al cubrir al bebé con una manta, la envoltura, despierta. Esta es una maravillosa prefiguración que pronostica el evento real registrado en las Escrituras. Entonces conocerá la verdad sobre el nacimiento de Dios. Otra dama vio al niño como el niño de su hermana. Sosteniéndolo cerca, miró su rostro, que se convirtió en el de un querubín, que le sonrió. Entonces sabía que no podía renunciar al niño, ya que era suyo. Esto, también, es una prefiguración. Todos estos son prefiguraciones. Estas damas son todas madres con hijos propios. La última señora tiene 5 hijos, sin embargo, el niño de su visión es espiritual, pues toda la Biblia desde el principio hasta el final es un documento sobrenatural y no un hecho histórico como se ha hecho creer al hombre. Si ves a Jesús como un personaje histórico, es porque no tienes el coraje de enfrentarte a la brillante luz de la revelación de la verdad. Sé que cuando me llegó, todo dentro de mí cayó. Se nos dice que al final todos los edificios caerán. Estos edificios son las estructuras de la mente por las que vivimos. La creencia en la historicidad de Jesús es un edificio, la creencia en la historicidad de la Biblia es un edificio. Externalizados como iglesias y catedrales, son hermosos, pero todos caerán dentro de ti en tus últimos días. Y de sus cenizas surgirá lo que es permanente, porque a partir de entonces no vivirás por ninguna creencia externa. Sabrás que todo se desarrolla desde dentro. Se cuenta que Judas entraba en un jardín y daba una señal que designaba al que tiene el secreto. La señal era un beso. Encontrarás esta historia en el capítulo 14 del libro de Marcos. Cuando lo leas, podrías pensar que este es un episodio que tuvo lugar en algún pasado histórico, pero no lo es. Es algo que experimentarás. Entonces descubrirás que el drama es contemporáneo. Está con nosotros ahora, porque yo he tenido esa experiencia. Estoy enseñando la palabra de Dios por experiencia, por lo tanto, soy la palabra que salió. La envié desde mí mismo al vestirme de carne, pues la palabra se hizo carne y mora dentro. Cuando todo lo que la palabra implica se desarrolló en mí, le conté mis experiencias a un grupo de 12 hombres, y cuando uno se fue, supe que iba a revelar mi enseñanza. Entonces un hombre guapo y maravilloso entró para cumplir el capítulo 14 de Marcos. Esta es la señal que te doy. El que yo bese es el hombre. Trátenlo amablemente, pero no lo dejen ir. Si esta es la verdad, no la dejes ir, porque es la verdad que voy a besar. Acercándose a mí, el hombre extiende sus brazos en adoración, me abraza y me besa en el lado izquierdo de mi cuello.